Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy para contaros una cosa muy curiosa. Hay una presa romana que se le llaman la Cuba, que está en Aragón, y ahora con estos días que hemos tenido de la gota fría, pues resulta que ha demostrado que 2000 años después la hizo Augusto, todavía sigue funcionando de mil maravillas. Fueron unos ingenieros alucinantes los romanos. De hecho, por ejemplo, la Galia, que tuvieron sus más y sus menos para conquistarla, pues hicieron una serie de obras de acueductos gigantescos, o sea, hicieron modificaciones en los cauces fluviales y bueno, y eso conquistó a mucha gente que estaba en contra de la ocupación romana, de la conquista romana. Y la alcantarilla de Roma sigue, como he dicho montones de veces, a día de hoy siguen funcionando con total efectividad. No es casualidad que Roma tenía 1 millón de habitantes, los romanos y los árabes han sido los mejores ingenieros civiles de la historia, porque y además han sido los que han tenido concentraciones urbanas más grandes. Tener muchísima gente en una ciudad no cree que es fácil, porque requiere de infraestructura, acceso al agua, detritus, etcétera, etcétera. Eso no siempre es fácil. Bueno, voy a ver si lo cuento. Se titula, es que he leído esta noticia y me ha encantado, una presa romana 2000 años después resiste la gota fría, la Dana, que está azotando toda España, en particular a Valencia, pero vamos, que hoy estoy leyendo en la Costa Brava también han tenido sus más y sus menos inundaciones, en mi tierra también hay inundaciones, pero ni de lejos lo que ha pasado con Valencia. Aunque en Castilla-La Mancha y en Teruel han habido también algunos muertos, pero no 200 y pico muertos y no sé si 60 o 70 desaparecidos, que es una cifra descomunal. Aparte de cómo se ha arrasado la tierra y todo, es espectacular, vamos, una cosa tremenda, como si fuera una guerra. Bueno, todos los que han ido allí de voluntarios lo han contado, que aquello es como si estuvieran en la guerra. Bueno, hay un fenómeno meteorológico adverso, que son como si tuviéramos los monzones, que ha demostrado la superioridad de las construcciones romanas en términos de ingeniería civil. La Cuba, como dicen la gente, se llama la Cuba. Entonces, esta presa lo que pasa es que ha contenido la inundación, realmente se llama la presa de Almonacid de la Cuba, que está en Zaragoza. Ha funcionado de película, porque lo que ocurre en esta gota fría, en esta dana que hay siempre en esta época, en octubre, es que son como monzones, o sea, en poquísimas horas llueve barbaridades, o sea, lo que pasa ahora es totalmente anómalo. Dicen que es fruto del cambio climático, pero también os digo una cosa, Valencia lleva sufriendo, si andáis por su río, cuando ahora deje de estar, que es el cauce, el antiguo cauce, veis como hay diferentes sillares de diferentes etapas históricas. Inundaciones recurrentes ha tenido día sí, día también, ¿eh? O sea, es muy de inundaciones Valencia, tan bestial como esta, no sé cuál sería la última, pero ha tenido muchas. O sea, de verdad. Que tuve que casar con un valenciano y sé que ha tenido muchas. Y con un pueblo que se inundaba. Bueno, saludos de aquí a los de Carcagente. Sigo. La ingeniería desarrollada por los antiguos romanos fue espectacular, excepcional, absolutamente. Es algo que se sabe desde hace muchísimos siglos. Otra cosa no, los romanos eran pragmáticos. O sea, cosas que les gustaba, que veían por ahí, se quedaban con ellas. A los de Cartago les hicieron la traducción del Magón, los libros que tenían sobre agricultura. Cuando destruyeron Cartago se ocuparon mucho, tenían encargo del Senado y no sé qué más, de traducir los libros de agricultura, porque aquellos eran unos agricultores descomunales de buenos. Y entonces, cosa que les interesaba, cosas que cogían y no perdían y se la llevaban o la incorporaban. Eran listos para eso. Bueno, de que eran pragmáticos dan cuenta las múltiples y buenos ingenieros, las múltiples construcciones que permanecen en pie hoy en día. Donde yo vivo ahora mismo, Agua Dulce, hay un pueblo que se llama Vícar aquí al lado y tiene un acueducto. Además está como el de Segovia, eran muy buenos canteros, no tiene argamasa. Los buenos canteros golpean la piedra, las piedras tienen como la madera, tienen veta.
y entonces la golpean y la colocan. Es como si fuera un puzzle, ¿sabes? Pero hay que saber hacerlo porque hacer arcos, después vaya por ahí el agua y no filtre, no se caiga, en fin, no siempre es fácil. Yo lo veía en las casas de los pueblos de aquí del Mediterráneo, de punta a punta, estaban hechas porque eran casas pobretosas de pescadores, humildes, muy pintaditas con los colores que había alrededor, los ocres, azulete, que se podían ver. En Italia pasa lo mismo, ¿no? Y en el sur de Francia lo veía desde el mar. Ellos podían ver sus casas porque siempre tenían unas pinturas características. Bueno, pues esas casas muchas veces se hacían con piedra, no era gente que trabajaba en la cantera, le llamaban canteros, pero no eran canteros. Golpeaban las piedras y tenían los techos altos, eran isotermas, y después lo que se hacía, que ahora lo han quitado porque los arquitectos son tan molones que los quitan, que lo han hecho también en Castillo y tal, se recubría de cal y después se le ponía color, y esa cal lo que pasa es que hacía todavía que fuera más isoterma la casa y se le protegiera mejor de las temperaturas extremas, aunque la verdad las casas que están al lado del mar siempre... El mar es un termorregulador, lo digo porque siempre vivo a la orilla del mar, no hay... Casi siempre los sitios que estamos cerca del mar, casi siempre, no siempre, pero la mayoría, son microclimas. O sea, aquí tenemos una cortina de montaña y entonces al norte y tenemos el mar al sur, entonces tenemos África al sur y entonces tenemos, ahora mismo pues vamos de verano y yo veo que todo el mundo va vestido de invierno. O sea, tenemos un clima muy templado que varía poco, en verano hace un poco calor de más, pero al tener el mar cerca con brisa pues no lo notamos tanto. O es que estamos acostumbrados. Bueno, la cuba. Esta presa, la cuba que le llaman, permanece hoy en día en pie y además con total efectividad, como ha demostrado la Dana, que ha sucedido estos días, y bueno, ha funcionado de maravilla. Los romanos eran fantásticos ingenieros, como se puede ver en el Coliseo, que era realmente el anfiteatro Flavio, o el Foro. Entonces, estoy hablando de Roma, ¿no? Que la gente los admira cada año, tiene muchísimo turismo como España, y bueno, y se preguntan todos cómo es posible que lleven miles de años y sean edificios tan sólidos, tan fuertes, no sé, porque eran muy pragmáticos. Ellos no tenían grúa, no tenían determinadas herramientas para transportar los sillares y para moverse con soltura. Pero bueno, ya sabéis que cuando te falta algo te la ingenias para tenerlo de otra manera. Y ellos construyeron edificios muy resistentes, muy eficaces para lo que era la función y con pocos medios. Roma no es el único lugar del mundo donde quedan rastros de esa superioridad técnica, de esa resistencia de materiales tan maravillosos. Y la prueba está en España, que fue conquistada en el siglo II hasta el siglo IV, 600 años, experimentó la dominación romana desde el 218 hasta el siglo V, que se descompuso. Fue un proceso que, bueno, no fue por un motivo, sino se fue descomponiendo poco a poco. Y esta civilización, lo que pasa es que dejó aquí, nos dejó a los españoles un legado maravilloso e increíble. No queremos que nos pidan perdón. Ya estoy haciendo yo chistes malvados. Ni los árabes tampoco, ni los fenicios, ni los cartagineses. No queremos que nadie nos pida perdón. Todo lo contrario, le damos nosotros las gracias por venir y aportarnos progreso, que no es poco. Bueno, nos dejaron los romanos un legado en forma de acueductos, murallas, yo que sé, montones de obras de ingeniería civil que incluso... en la actualidad me está cicatrizando y me lo rascaría, pero no puedo. Continúan teniendo la utilidad para la que fueron hechos, para lo que fueron creados, ¿no? Una de ellas ha llamado la atención de la población, que es la presa que os he dicho de Almonacid de la Cuba, que todo el mundo llama la Cuba, que está en Zaragoza, en Aragón, que tras más de 2000 años de funcionamiento, desde que la construyeron, mirad, no puedo de picar, ay, que me pica, ha logrado
aliviar en su municipio los efectos de la Dana en octubre de 2024. Bueno, la lluvia, lo que pasa, las lluvias torrenciales provocadas por por una depresión aislada de niveles altos, que es la Dana, han devastado regiones en estas fechas de la península ibérica. Han caído miles y miles de litros en poquísimo tiempo. Y entonces eso ha generado una ola gigantesca de paja, de piedra y tal, que lo que ha pillado se lo ha llevado, ¿no? Pero desde que se informaron de los primeros destrozos el 29 de octubre de 2024, las imágenes han dado la vuelta al mundo y la cifra de fallecidos y desaparecidos no ha dejado de incrementarse, y todo el país está yendo allí, ya sean cantantes, quien sea, porque todo el país está horrorizado, todo el mundo estamos consternados de lo que ha pasado allí. Es algo que no, en fin. Y bueno, aunque no con la misma brutalidad que la Comunidad Valenciana o Castilla-La Mancha, en Aragón también ha llovido bastante, muchísimo, han tenido muchísimas precipitaciones y también han provocado, sobre todo en Teruel, daño en localidades como Villar de los Navarros o Cimbaya. Por ejemplo, tuvo lugar desbordamiento de los ríos, el Cámaras, el Piedra, bueno, en fin, que ha llovido en todos sitios, en un sitio más, en otros menos, pero ha habido desgracias. Pero sin embargo, esto no se ha desbordado en Almonacid de la Cuba, porque tenían la presa de los romanos de hace 2000 años, que ha cumplido su misión. Tengo unos picores ahí que me voy a volver loca. Bueno, este pueblo que tiene 200 habitantes, según el censo del año pasado, 2023, se vio totalmente protegido por la furia de la naturaleza. Aquí estoy moviendo esto para que no se vea la nevera. Estoy en la cocina. Por la presa que construyeron los romanos hace 2000 años y que lo que hizo fue encauzar el río, o sea, alivió las crecidas del río Aguas Vivas, perteneciente a la cuenca del Ebro, y su sistema, el Ebro es el río que más caudal lleva de toda España, es descomunal. Tiene un sistema escalonado que puede apreciarse por los vídeos de las redes sociales, se ha visto, porque hay una gran diferencia. Aquí también pasa la penibética. Por eso cuando llueve también, yo vivo en un desierto, una provincia que es muy desértica, entonces cuando llueve todavía las aguas, al arrastrar, al ser tanta lluvia en tan poco tiempo y en pendientes muy acusados que van al mar, pues todavía desertizan más, porque llueve ahora y ya no vuelve a llover hasta el año que viene y ya veremos, porque el año pasado ha sido una sequía horrorosa. Bueno, el caso que la presa de la Cuba, de los romanos desde 2000 años, evitó que hubiera desgracia, que se desbordara el río y que hubiera inundaciones. Y también evitó daños físicos a sus 200 habitantes. Bueno, pero tiene 2000 años y la eficacia de su construcción, tenemos en cuenta que una presa es un diseño humano, declarada bien, que en realidad lo que hace también es sacarle partido a la agricultura. O sea, después se hacen represas, azudes, cosas así. Ese potencial de agua se aprovecha para infinidad de cosas. En la actualidad se aprovecha también para la luz, para montones de cosas, ¿no? Pero en el tiempo de los romanos, obviamente, lo que intentaban es sacarle partido a la agricultura y evitar desgracias cuando llovía mucho. De hecho, esta presa que os estoy contando está declarada bien de interés cultural por el gobierno de Aragón, porque además es preciosa y está muy bien conservada. Y bueno, esto es gracias a los ingenieros enviados por Augusto, el primer emperador, que decía que allí no había monarquía y realmente le sucedían sus descendientes, un principado. Bueno, él fue el que mandó construir la Cuba, que es como le llaman los del pueblo, a los habitantes del municipio, el siglo I después de Cristo. Y bueno, está de maravilla conservada y la presa de Almonacid tiene 34 metros de altura, que son metros, y fue de las documentadas de mayor altura del Imperio Romano.
Es muy bonita por eso. Según indica el Departamento de Turismo del Ayuntamiento, de los 200 habitantes, a lo largo de los siglos le han hecho modificaciones, esto hay que decirlo, pero quien ingenió esa presa fueron los romanos. Pero lo que no ha cambiado en absoluto es su capacidad para almacenar y retener el agua de aguas vivas. Los árabes la modificaron, porque los árabes, como eran también buenos ingenieros y buenos agricultores, en todas estas obras civiles tenían buena mano también. Bueno, se sabe que con 120 metros de longitud, 27 metros de ancho y un espacio de 6 hectómetros cúbicos, fue originariamente pensada para cubrir actividades agrícolas, se lo he dicho yo, y de abastecimiento de allí del pueblo de Almonacid, que serían más habitantes en esa época, pero tras un periodo en que estuvo abandonada en el siglo III, los musulmanes la repararon, porque los musulmanes van a seguir mucho la estela del mundo clásico. No solamente fueron los traductores, que por mucho que nos han dicho los conventos, realmente ellos son los que traducen y engrandecen esas traducciones, porque realmente su filosofía es absolutamente clásica, sino que también ellos van a tener el tipo de casa, el jardín de Alá y todo esto es la casa romana, totalmente, pero que no me diga ningún musulmán, pero es así. Y ellos hicieron una especie de simbiosis entre el creciente fértil y lo que es la tradición clásica. Es maravilloso, siguieron de correa de transmisión. Bueno, los musulmanes cogieron la presa, la remozaron, la utilizaron de azud y la desviaron también, y todo lo que hicieron los musulmanes y todo lo que habían hecho los romanos se conserva de la maravilla, cosa de la cual me alegro muchísimo. Ahora la presa de la Cuba no es solo el principal atractivo turístico del municipio al cual iba, sino que también incluso más después de que le ha salvado el pellejo en los últimos días, que es un recordatorio de cómo los antiguos romanos eran progreso, cómo se adelantaban a las cosas, porque el progreso es eso, adelantarse a lo que va a ocurrir, no lamentarse cuando las cosas pasan. Por eso digo que no hay que quejarse. Bueno, los romanos orientaron su arquitectura e ingeniería a mejorar la vida de las personas, porque fue la primera sociedad moderna, un objetivo que sigue cumpliéndose después de 2000 años. Espero que os haya gustado, decidme vuestra opinión y hasta mañana, bye.